desde ese punto de vista, aunque a uno a veces le sorprende cuando uno ve el presidente anunciando que va a haber aumento de salario mínimo en el gobierno, y la pregunta que uno se hace cada vez que se anuncian nuevas obras, uno dice, pero si hay un montón de obras que no han podido concluirse desde hace 4 o 5 años, ¿por qué vamos a anunciar nuevas obras? Ahí hay un tema de descoordinación donde el gobierno va a tener que afinar necesariamente para poder ver lo mejor que puede hacer con la situación actual que enfrenta la economía dominicana. Que nosotros tenemos un 80%, pero se ha agravado en este gobierno. Y se ha agravado fundamentalmente ¿por qué? Por el mayor endeudamiento del gobierno, un deterioro generalizado de los servicios. Sí, hemos mejorado los servicios de salud, de educación, en el 911, en absoluto. ¿Pero por qué? Porque el gobierno ha terminado en una trampa. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Luis Reyes Sánchez. Yo le digo el segundo apellido, porque que hay otro economista que se llama también Luis Reyes. Luis Reyes es un economista de larga data, con mucha experiencia en el sector público y privado, y su última posición fue director de presupuesto en la última gestión del licenciado Danilo Medina. Luis, encantado de verte. Muchas gracias. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Amigo de larga data, compañero de Peña. De Peña, de larga data, de muy larga data. De hace 15 o 20 años. Buenos días, licenciado. Bienvenido otra vez. Gracias, Jacqueline. Con Luis es interesante porque su experiencia de Estado, para además su experiencia en el área presupuestaria. Y ahora tenemos un debate sobre el tema fiscal, sobre la falta de espacio fiscal, el bajo nivel en inversión, y tú puedes pintarnos un cuadro adecuado de cuál es la realidad fiscal dominicana. Sí, sobre todo en un contexto donde más necesita el impulso de la política fiscal por la situación de desaceleramiento de la economía. Se necesita el brazo fiscal para uno poder apuntalar, direccionar la economía, porque también el Banco Central, que luego podríamos tocar, también tiene limitaciones para que la política monetaria contribuye a impulsar la economía. Paso a explicar lo que ocurre. Lo que voy a hablar no es una interpretación, porque ya son sobre la base de datos publicados por instituciones oficiales, por la Dirección General de Presupuesto, por el Ministerio de Hacienda. Se publica lo que es los lineamientos de política presupuestaria para el año 2026. ¿Y qué es lo que dice ahí básicamente? Que para el próximo año el gasto que tiene impacto en la economía, el gasto primario, es decir, el gasto total, restándole la parte de los intereses, eso va a disminuir 0.3%. Lo que quiere decir que nosotros el próximo año ya tendríamos una política fiscal que sería restrictiva. Pero este año la política fiscal es restrictiva porque el presupuesto que se diseñó recortó el gasto primario precisamente como en 0.8, 0.9% del PIB. Estamos hablando como 70.000, 80.000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, en esa situación, ¿por qué ocurre eso? Porque el año pasado se aprobó la política de responsabilidad fiscal, la ley de responsabilidad fiscal de las instituciones públicas. Y la ley de responsabilidad fiscal establece que el gasto primario, es decir, el gasto total excluido la parte de los intereses, no puede crecer más del 4%, más la inflación promedio, en este caso 4% para el próximo año, más 3 puntos porcentuales. Eso da más o menos un crecimiento de 7%. Y ahí viene el tema del espacio fiscal. Cuando tú haces esa estimación, entonces tú te encuentras que el espacio disponible que tiene el gobierno para el presupuesto del próximo año, digo espacio disponible, con esto lo que quiero significar es lo siguiente: la capacidad que tiene el gobierno para incorporar nuevo gasto dentro del presupuesto es de unos 90.000 millones de pesos. Pero si tú de esos 90.000 millones de pesos, solamente por concepto del pago de los intereses de la deuda, va a tener que utilizar 37.000 millones de esos 90.000, un espacio de 37.000 millones para asimilar el incremento en el pago de los intereses de la deuda y otro monto similar para cumplir con el 4% para educación universitaria, ahí tú tienes comprometido casi 80.000 millones de los 90.000.
y todavía tú tienes que cumplir con incrementos que tienen la nómina y otras cosas, y entonces eso te lleva a una situación en la cual el gobierno seguro que tendría que recortar gastos para poder ajustarse a eso que ellos mismos han diseñado y que sería, digamos, para cumplir con el mandato de ley. Entonces, en ese escenario es que lo estamos manejando en términos presupuestarios, con esas restricciones. Y obviamente, solamente en la medida en que los ingresos fiscales aumenten, él tendrá mayor flexibilidad para eso. Pero tampoco en ese documento se prevé que va a haber un incremento significativo en los ingresos y no puede haber un aumento significativo en los ingresos porque la economía se está desacelerando. Y cuando la economía se desacelera, entonces las recaudaciones también se desaceleran. Entonces la situación fiscal se torna sumamente compleja desde ese punto de vista, aunque a una vez se le sorprende cuando uno ve el presidente anunciando que va a haber aumento de salario mínimo en el gobierno, y la pregunta que uno se hace como técnico, estoy hablando puramente como técnico, es ¿dónde está el espacio fiscal para poder acomodar estas cosas? Cada vez que se anuncian nuevas obras, uno dice, pero si hay un montón de obras que no han podido concluirse desde hace 4 o 5 años, ¿por qué vamos a anunciar nuevas obras? Hay un costo social de mantener esas obras paralizadas. La sociedad no se beneficia de usted tener, por ejemplo, esas obras paralizadas. Entonces, me parece que ahí hay un tema de descoordinación donde el gobierno va a tener que afinar necesariamente para poder ver lo mejor que puede hacer con la situación actual que enfrenta la economía dominicana. Sin embargo, licenciado, el tema de la economía dominicana es como el mismo, pero que sigue agravándose todos los días. Cada gobierno tiene los mismos problemas y siempre se apunta al hecho de que tenemos una baja presión fiscal, que hay muchas demandas, muchas obras que acometer, mucha gente que quiere entrar al gobierno a trabajar, tampoco hay tanto trabajo y entonces la gente ingresa a la política como forma de conseguir un empleo. Y son múltiples los retos que tienen los gobiernos. Y nosotros estábamos con un déficit pequeño, pero cada gobierno lo ha aumentado y ha aumentado la deuda. Y cada gobierno también aumenta la nómina pública. Es decir, que es un problema que se ha mantenido con el tiempo. Entonces, basado en su experiencia como director de presupuesto, ¿cuáles son los desafíos que se enfrenta un director de presupuesto y un gobierno? Y si el problema persiste, y como ha persistido en todos estos años, ¿cuál es la receta para afrontar esa situación? Mire, y qué bueno que usted tocó varios temas, incluso temas que normalmente uno en estos programas no tiene oportunidad de tocarlo. Y yo creo que la oportunidad que se brinda, maravilloso para uno abordar el tema sobre todo de la movilidad social. Es un tema central para entender la dinámica del gobierno y lo que yo voy a explicar a continuación. Nosotros sabemos la informalidad, el nivel de informalidad que tiene la economía dominicana. ¿Y qué significa ese nivel de informalidad? Que de pronto usted debe tener muchísimos profesionales, personas que obtuvieron un grado académico, que no tienen acceso al mercado de trabajo. Y fácilmente ese individuo que está en una situación de informalidad termina siendo miembro de un partido político, siguiendo un partido político para los fines de buscar un empleo o tratar de ascender socialmente, como usted quiera verlo. Pero el tema es que frecuentemente los partidos se convierten en un mecanismo de movilidad social. Y eso es un tema que nosotros desde el punto de vista político y sociológico no lo hemos analizado. No es un tema, digamos, que en principio es un tema económico, pero termina teniendo repercusiones económicas. ¿Por qué? Porque si usted analiza, por ejemplo, lo que pasa con este gobierno, que es lo que usted dice, no es un problema solamente de este gobierno, esto lo arrastramos estructuralmente desde hace décadas. El problema clientelar de los partidos políticos, que tiene que ver con las escasas oportunidades que se crean en el mercado de trabajo. Entonces, ahí hay un problema que no se ha querido enfrentar y que tiene que ver posiblemente con aspectos que tienen que ver con el código de trabajo, que tienen que ver con la seguridad social, y los partidos políticos, honestamente, la impresión que yo tengo a veces es que ni siquiera entienden esos problemas. Porque usted tiene que dedicarle tiempo para entender esos problemas. Estas cosas yo vengo y las cuento aquí porque yo me siento a estudiarlas, me siento a analizarlas y me paso semanas en eso. Entonces, de manera concreta, respondiendo lo que usted preguntaba, ¿qué hacer? Un director de presupuesto, lo primero, no va a resolver ese problema porque es un problema de político y del más alto nivel.
ese problema estructural que se viene arrastrando. Entonces, Quiero apuntar eso, es un problema político. es un problema político, es un Por problema decisiones que no se director de toman presupuesto lo que por hace es temas ejecutar el políticos. presupuesto. Entonces, lo que hace un director de presupuesto es que hace lo que él pueda, hasta donde pueda llegar. Pero el tema es que eso, obviamente, lo que se ha ido agravando, y en eso usted tiene toda la razón, año tras año, y va a llegar un momento donde eso no va a ser sostenible. Va a ser sostenible. Mire en qué términos, en los términos que lo plantea el gobierno, porque el gobierno, si usted observa ese documento que yo cité, lo que dice es que en los próximos 4 años, el gasto primario va a disminuir en 8.8% del Producto Interno Bruto. 0.8% del Producto Interno Bruto, para que la gente tenga una idea, el Producto Interno Bruto actualmente son un 1%, equivale como 85.000 millones de pesos. Si estamos hablando de 0.8, estamos hablando de cortar a los precios actuales 70.000 millones de pesos en los próximos 4 años. ¿Para qué? Parece difícil. Parece muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la rigidez del gasto es muy alta. Cuando usted suma el gasto del 4% del Producto Interno Bruto destinado a la educación, 3.72% del Producto Interno Bruto dedicado al pago de los intereses, el resto de la nómina pública, eso representa aproximadamente otro 3% aproximadamente. Ya a usted prácticamente no le queda nada. Lo que usted tiene es para dedicarlo a la inversión, un monto que sale de manera residual, por diferencia, porque usted no tiene la capacidad, porque la rigidez que usted tiene un gasto ya tan rígido que usted, antes de comenzar a formular el presupuesto, tiene comprometido el 90% del gasto. Y eso, cuando yo venía aquí 3, 4 años atrás, yo hablaba que teníamos 80%. Que nosotros tenemos 80%, pero se ha agravado en este gobierno. Y se ha agravado fundamentalmente ¿por qué? Por el mayor endeudamiento del gobierno y por el mayor pago de los intereses. ¿Y cómo vamos a resolver ese problema? De la manera como ellos lo están planteando, es una forma. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Un deterioro generalizado de los servicios que vamos a tener. Porque si el gobierno disminuye el gasto primario, que ya lo es pequeño, estamos teniendo. que ya lo estamos teniendo. Si hemos mejorado los servicios de salud, de educación, en el 911, en absoluto. ¿Pero por qué? Porque el gobierno ha terminado en una trampa. Ha terminado en una trampa con un gasto muy rígido, con una baja presión fiscal, como usted decía, pero esa baja presión fiscal, si usted tiene deficiencia para administrarla, porque ya se constituye en un problema en sí mismo, la baja presión fiscal, pero si además de eso usted incrementa la nómina en 100.000 personas y las retribuciones promedio aumentan, porque ahí hay temas que no han salido a relucir, que son primicias que yo voy a dar aquí. La gente no sabe cuánto ha incrementado. ¿Cuánto ha incrementado, por ejemplo, los sobresueldos en el Estado? Los sobresueldos han pasado de 19.000 millones a 38.000 millones prácticamente respecto al año 2019. Entonces, cuando uno comienza a ver partidas como esa, y uno dice, bueno, el caso de la publicidad del gobierno, el año pasado llegó casi a 12.000 millones, aumentó 96% respecto a lo que era un ya elevado en el año 2019-2020. Entonces, tú comienzas a tomar partidas por partidas del gasto y entonces tú dices, el gobierno ha terminado entrampado en su propia política y hoy día entonces no tiene espacio para impulsar la economía en un momento donde el entorno internacional le es desfavorable. La economía de los Estados Unidos no puede tirar de la economía de República Dominicana porque se está desacelerando y podría incluso agravarse en los próximos meses. Y en ese escenario nosotros tenemos que depender de las políticas internas y las políticas internas no tienen espacio para hacer eso. Entonces vamos a tener una desaceleración de la economía, vamos a tener una caída en los ingresos y posiblemente va a continuar el deterioro en los servicios. En ese escenario es factible una reforma fiscal. Qué buena pregunta esa, que es una pregunta que me la han hecho varias personas en la última semana. Yo voy a decir lo que yo pienso. Obviamente es una decisión política, pero la pregunta que uno se hace es, en un escenario como este, donde la economía está creciendo menos del 50% de su potencial. Está frenada. Está frenada la economía y está frenada por diversas razones que podemos hablar. Con una situación donde la economía se está desacelerando y claramente el mercado de trabajo, incluso, aunque el presidente refirió el día pasado de que se había ampliado el mercado formal y que el mercado de trabajo había mejorado. Esas son las cifras que se manejan, por lo menos, el discurso que se maneja a nivel oficial.
Cuando uno revisa las estadísticas y uno elimina el incremento en los empleados que generó el sector público, entonces se da cuenta que lo que hay es un estancamiento y una ligera caída en el empleo privado respecto a marzo del año pasado. Entonces uno dice, no, aquí hay algo que no está funcionando, que no va bien. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿es posible hacer una reforma fiscal en un escenario como ese, en donde la economía se está desacelerando, donde el mercado de trabajo se está deteriorando? El sector privado y la clase media, que son fundamentalmente el target, el objetivo de una reforma fiscal, porque obviamente no le vamos a echar el peso de la reforma fiscal a los menores ingresos. Entonces, ¿es posible hacer eso en este escenario tan desfavorable que nosotros tenemos? Porque el costo político, sin lugar a dudas, será mucho mayor. Y la pregunta que uno se hace es, ¿estará el gobierno en disposición de eso, de asumir esa responsabilidad? A mí no me parece. A mí no me parece, y lo que creo es, mi percepción ahora mismo es que tendremos mayor deterioro en los próximos años y que vamos a llegar, digamos, a un punto en el cual la economía dominicana va a mostrar unos niveles de deterioro que no hemos visto durante muchos años. Con tu permiso, interesante, Luis Reyes. Nos faltan muchos temas, nos falta la parte monetaria. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana. Estamos conversando con el licenciado Luis Reyes. Él es economista, fue director de presupuesto. Licenciado, dos preguntas en uno, porque el tiempo avanza. El tema es que, por lo expresado anteriormente, pareciera que el gobierno está siendo mal administrado. Primera pregunta. Y lo otro, el gobierno, a través del presidente de la República, ha anunciado la intención, la pretensión y el compromiso de que el PIB nuestro pueda ser duplicado al 2030. Antes habíamos tenido, gobiernos pasados se habían comprometido con cumplir los objetivos del milenio a nivel internacional, que también necesitaba no solamente de una estrategia, sino de recursos para que eso fuera posible. Entonces, en medio de este panorama y con los antecedentes que hemos mencionado, algunos de ellos, ¿usted cree que es posible duplicar el PIB al 2030 y cumplir con esos objetivos? Y si el gobierno está siendo mal administrado. Mire, la pregunta, si el gobierno está siendo mal administrado, lo que voy a citar es lo siguiente. ¿Cuánto es el déficit que tiene actualmente el sector eléctrico? Se estima entre 1.700 y 1.900 millones para fin de año. Yo voy a decir sobre eso cuánto ha incrementado el gobierno el gasto en nómina pública. Y ahí hay dos temas. No solamente el número de empleados, que el número de empleados incluso uno podría cuestionarlo, pero yo creo que el mayor cuestionamiento es a las remuneraciones promedio por empleado, que han incrementado más de 60%, y eso ha hecho que usted comprometa 130.000 millones de pesos, 100.000 millones solamente con relación al año 2020. O sea, diciembre del año 2020, creo que a mayo, a junio de este año, versus diciembre del año 2020, las remuneraciones del gobierno han aumentado 100.000 millones de pesos. Entonces, si usted tiene un déficit de 1.700, 1.900 millones de dólares, y tiene por otro lado otro 1.500 millones de dólares aproximadamente también, por concepto de incremento de las remuneraciones, y usted está pagando por incremento de la deuda pública, está pagando en el año 2024, el pago de los intereses de la deuda pública alcanzó 250.000 millones de pesos, y 250.000 millones de pesos ya era el 100%, el doble de lo que se pagaba en el año 2019. Proyectado para el año que viene, nosotros vamos a tener 327.000, 322.000, 327.000 millones de pago de intereses. Entonces, si usted tiene tres partidas como esa, le cité, prácticamente el pago que se hace al sector eléctrico es quemar dinero, lo que estamos haciendo, quemarlo, porque eso es, nosotros no estamos endeudando para pagar parcialmente el déficit del sector eléctrico, y eso, ¿qué le va a retribuir al país? ¿Qué le va a rendir eventualmente al país para el repago de esos compromisos que nosotros estamos haciendo actualmente? Y le vamos a dejar esos compromisos a las futuras generaciones. Entonces, para mí eso no es una buena gestión. Si usted compromete y entonces lleva ese monto, son montos tan altos que comprometen
una proporción tan elevada del total del presupuesto que lo deja a usted sin capacidad para atender los servicios básicos. Entonces eso no puede ser una buena gestión, no puede ser una buena gestión. Paso ahora rápidamente a responderle el tema de la segunda pregunta. De la duplicación del Santo PIB. Domingo, RD 2036. RD 2036. Mire, como meta, uno siempre ve esas cosas positivas. Por lo siguiente, lo ve positivo porque cuando un país establece meta y un gobierno, algún esfuerzo se hace en esa dirección. Hay que ser honesto con eso. Por poco que se haga, algún esfuerzo se hace. Y por lo menos se hace, digamos, más visible el tema, e incluso igual el día pasado el gobierno manifestó el interés de que el país se llegara a ser miembro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde están, digamos, los países de mayor nivel de desarrollo. No necesariamente así, pero digamos que en sentido general sí lo es. Y eso a mí también me parece correcto porque siempre, repito, hay algún esfuerzo positivo que se hace en esa dirección. Ahora, la República Dominicana, para alcanzar el tema de duplicar el Producto Interno Bruto, que es la meta fundamental, y duplicar, digamos, el ingreso per cápita que nosotros tenemos y situarnos en países dentro del grupo de países con niveles de ingreso superior a los 20 mil millones, a los 20 mil dólares per cápita, 20, 25 mil dólares. Actualmente tenemos 12 mil y tanto dólares per cápita. Eso yo creo que nosotros necesitaríamos, primero, mejorar todo el tema del sector eléctrico, porque para nosotros ser competitivos con los niveles que tenemos, nosotros estamos comprando kilowatt, señores, a 40 centavos de dólar el kilowatt. Entonces, mientras nosotros estemos pagando ese precio por electricidad, nosotros nos va a ser muy difícil, pero eso no es lo único. ¿Esto es un sobreprecio? Pero mucho, para que tenga una idea, por ejemplo, Punta Catalina, y hay otras plantas que producen a niveles de 11 centavos. Entonces eso es una locura, porque eso, parte de todas esas pérdidas que está teniendo el gobierno, es por esto. Entonces, ahí podríamos hablar y pasarnos el resto del programa, pero yo quiero adelantar en lo siguiente. Crecer supone identificar las fuerzas que van a impulsar el crecimiento. Y las fuerzas motoras del crecimiento, que básicamente son la competitividad, sobre todo en una economía como la de República Dominicana, que es una economía muy pequeña, que no puede depender del mercado interno para crecer, tiene que crecer hacia afuera. Entonces, para eso usted necesita competir y usted necesita tener una mano de obra calificada y usted necesita tener una serie de programas que muchas de esas personas que están en el mercado de trabajo, usted tendría que reentrenarla. Usted tendría que mejorar todos los servicios y mucho de la infraestructura que usted tiene. Y nosotros tenemos problemas con unos niveles de inversión de 2.3%, muy bajos, los más bajos históricamente en los últimos 70 años. Entonces, a mí, repito, como propósito, me parece muy bien, muy interesante, pero obviamente yo no veo las condiciones para que nosotros podamos cumplir ni siquiera el 50% de eso. Habría que crecer 6% todos los años. Y para usted crecer 6% todos los años, usted necesitaría tener un gasto de inversión de por lo menos 4% del Producto Interno Bruto, 5%. Y nosotros tenemos 2.2. No cumplimos con el 2.2, pero también necesitaría mejorar, hacer, por ejemplo, tener una serie de iniciativas para mejorar toda la infraestructura que usted tiene de puertos, aeropuertos, carreteras, porque eso es lo que tiene impacto en términos competitivos, aparte de la fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo más calificada que usted necesita para poder, que por cierto, nosotros tenemos problemas porque la productividad de la mano de obra dominicana es una productividad relativamente baja cuando se compara con Costa Rica y se compara con México, por lo menos. Nosotros nos encontramos relativamente con niveles de productividad muy bajos porque los niveles de escolaridad de la fuerza de trabajo dominicana es muy baja. En los pocos minutos, tú hablabas de las limitaciones fiscales, las limitaciones monetarias para estimular la economía, para disminuir las tasas de interés. Bueno, el Banco Central enfrenta un problema, una limitación que lo tiene maniatado. El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, ha mantenido una tasa de interés
muy elevada. Y al mantener esas tasas de interés tan elevadas, entonces eso hace que el Banco Central, cuando ha intentado expandir la liquidez de la economía, lo que ha hecho es que ha provocado salida de capitales. Y obviamente eso genera un problema para el Banco Central. Y hoy día, cuando uno ve el panorama monetario, lo que se encuentra es que los agregados monetarios prácticamente no están creciendo. Tiene la base monetaria ampliada, creciendo a niveles negativos o cercanos a cero. Incluso la oferta monetaria ampliada prácticamente no crece. Cuando uno lo ve incluso en términos interanual. Eso que indica que hay una liquidez baja. Hay baja liquidez. En la economía hay una baja liquidez en este momento. Cuando tú ves incluso el crecimiento en términos interanual, tú comparas agosto contra agosto del año pasado, eso te da más o menos un crecimiento de 191 mil millones, 190 mil millones en términos de la oferta monetaria. En condiciones normales, la economía, cuando está creciendo cerca de su potencial, crece hasta 300 mil millones de pesos en ese agregado monetario. Lo mismo pasa con los préstamos. Los préstamos crecen cerca del 10%. Si están creciendo 2 dígitos, 10, 11%, 12%. Está creciendo a niveles 3, 4%. ¿Qué te está diciendo eso? Que hay una política monetaria obviamente inconsistente, hay problemas, técnicamente no voy a referir a eso para... Quizá no tenemos tiempo para yo poder explicar lo que significa, pero el tema es que sí hay una situación donde hay restricciones en términos de liquidez y esas restricciones en términos de liquidez se expresan en una tasa de interés. En términos interbancarios, la tasa de interés se mantiene entre 11 y 13%. Estuvo en 14, por encima de 14. Pero en enero, febrero y marzo, para que la gente tenga una idea, la tasa de interés interbancaria era de 7%. Sobre todo la tasa a 7 días. Esa tasa a ese plazo tan corto, tan elevado, lo que refleja son las presiones que tienen los agentes del sector financiero por liquidez. Y entonces eso lo obliga a tener que pagar esas tasas tan elevadas. Y mientras eso prevalezca, entonces nosotros tenemos un problema. La política fiscal no puede ayudar. El Banco Central, la política monetaria no puede contribuir al crecimiento y no tenemos un entorno internacional que nos sea favorable, entonces no podemos sorprendernos luego de que tengamos un crecimiento como lo que ha estado reflejando el IMAE en los últimos meses. Que a propósito de eso, en el mes de agosto y septiembre del año pasado, el IMAE creció mucho y eso hace prever que va a crecer poco en este trimestre también y que llegaremos al último trimestre del año con niveles de muy bajo crecimiento. Excelente, Luis Reyes, magnífico. Tenemos que invitarte para que venga con más frecuencia. Pero muchísimas gracias. Creo que ha pintado un panorama que, aunque es pesimista, es la realidad. Nos vamos a comerciales. En el otro segmento vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este.